Este viernes concluyó el Foro Mundial sobre los Refugiados en Ginebra, Suiza, un encuentro que buscaba aliviar la situación que atraviesan las personas refugiadas y desplazadas, que ya suman 114 millones en el mundo, según cifras de Naciones Unidas. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, describió la situación que viven los civiles de la Franja de Gaza como un infierno en la tierra. El 85% de los más de 2 millones de habitantes del enclave palestino se han visto forzados a desplazarse desde que comenzara el asedio israelí a la franja tras los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre. La mayor parte de ellos se ubican principalmente en Rafah, la parte sur de Gaza, donde más de 1 millón de personas permanecen hacinadas sin la infraestructura y los recursos necesarios. Conectamos en Ginebra con William Spindler, es portavoz del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Señor Spindler, bienvenido. En el marco de ese foro, el comisionado de la ONU, lo comentaba, para los refugiados palestinos, denunciaba que Gaza ya no es un lugar habitable. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? ¿Cuál es su valoración? Bueno, la situación en Gaza es que la mayoría de la población que vive ahí, antes de este último conflicto, eran refugiados, la inmensa mayoría. Y ahora, bajo los bombardeos, se han desplazado al interior de la Franja de Gaza. Entonces han sido desplazados de nuevo a causa del conflicto. Entonces es una situación sumamente difícil, sumamente complicada desde el punto de vista humanitario. Esta población no tiene acceso a los servicios más básicos, la salud, la comida, y es esencial que un cese al fuego se lleve a cabo y que haya acceso humanitario para que las agencias de Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales que están trabajando para tratar de ayudar a la población civil puedan hacer su trabajo. Hablando de todos esos organismos y en términos más generales, si le parece, señor Spindler, si los órganos de la ONU apenas pueden ponerse de acuerdo en la votación de resoluciones, ¿qué margen de acción les queda a agencias como la de ustedes, como ACNUR, por ejemplo? Bueno, pues este es uno de los grandes problemas que vemos en el mundo. La causa del sufrimiento de estas personas desplazadas, refugiadas, son en su mayoría conflictos. Y, como usted dice, la comunidad internacional está paralizada, no logra evitar, prevenir y resolver los conflictos que ya existen. Y eso hace que aumente el número de personas refugiadas y desplazadas en el mundo. Entonces, las agencias humanitarias como la nuestra, que responden a las necesidades de la población civil, ven su trabajo cada vez más difícil. También el financiamiento es cada vez más complicado porque hay muchas situaciones humanitarias en el mundo, cada vez más. Entonces, los fondos, los recursos para poder enfrentar a todas estas situaciones se vuelven cada vez menos suficientes. Señor Spindler, ¿cuál cree que sería la receta para lograr más consenso en esos organismos? Pues tiene que haber una más solidaridad con los países que están acogiendo a la inmensa mayoría de los refugiados. Al contrario de lo que se cree en Europa y en América del Norte, la inmensa mayoría de los refugiados se encuentran en el sur global, es decir, en América Latina, en África, en el Medio Oriente, en Asia. 75% de los 114 millones de personas desplazadas y refugiadas que usted mencionó se encuentran en países de mediano y de bajo ingreso. Son estos los países que más necesitan ayuda y tiene que haber más solidaridad, se debe compartir la responsabilidad de proteger y asistir a estas personas. Los países que los están recibiendo, países como Pakistán, países como Turquía, como Kenia, como Etiopía, como Colombia, como Ecuador, como México, son los países que reciben la inmensa mayoría de estas personas y necesitan más apoyo. Me gustaría centrarme en mi última pregunta en ese sur global. Vamos a cambiar de lugar, vamos a centrarnos ahí, en América Latina, donde la crisis migratoria, lo sabemos, tiene consecuencias nefastas. El récord de migrantes que cruzan la selva del Darién llega a 500.000, más del doble de los cruces del año pasado. Se trata de una crisis humanitaria cada vez más profunda en las Américas. ¿Se abordó este tema durante el foro? Sí, se abordó. Es importante recordar que 20% de todas las personas desplazadas y refugiadas en el mundo se encuentran en las Américas. Y la inmensa mayoría, como dije antes, se encuentran en América Latina y en el Caribe.
Entonces, son países, pongamos el caso, digamos, más importante desde el punto de vista numérico, el de los refugiados inmigrantes venezolanos. Hay 7 millones de estas personas que han salido de Venezuela, más de 6 millones se encuentran en América Latina y en el Caribe. Son países como Colombia, como Ecuador, como Brasil, como Perú, como Chile, los que han recibido la inmensa mayoría de estas personas venezolanas y que las han acogido, las han recibido, y son las comunidades en general que tienen los menos recursos donde se encuentran estas personas, porque a diferencia de otras latitudes donde los refugiados son puestos, enviados a campamentos para refugiados, en América Latina los refugiados están con la población, se encuentran, no se encuentran separados, están dentro de la población, pero las comunidades que los acogen, comunidades en muchos casos fronterizas de los países que mencioné, muchas veces también tienen muchos desafíos, muchas necesidades y es importante apoyarlas. En viajes por América Latina he encontrado situaciones donde hospitales, escuelas reciben en muchos casos casi tanto refugiados como nacionales. Entonces es importante apoyar para que las personas que están haciendo el esfuerzo de recibir a los refugiados puedan continuar haciéndolo. Queda muchísimo por hacer y lamentablemente lo tenemos que dejar ahí. William Spindler, portavoz del ACNUR, muchísimas gracias. Gracias, Ana.